Hola chicos, espero que todos se encuentren bien en sus casas y que estén cuidándose, como evitando el contacto social, ¿cierto? Saliendo solo para lo necesario. Así que parto enviándoles a cada uno de ustedes un saludo muy afectuoso y un abrazo virtual. Hoy día vamos a ver el tema de transgénicos y plaguicidas asociados a la nutrición. Esto enmarcado, ¿cierto?, en la unidad que tiene que ver con los estilos de vida que podemos desarrollar los seres humanos. Vamos a partir con el tema más básico, ¿cierto?, que es la nutrición, ¿ya? En donde, según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es simplemente la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo. Esto quiere decir que todos los organismos necesitan, ¿cierto?, un intercambio de energía y materia con el medio ambiente, y ese intercambio se realiza a través de este proceso de la nutrición, que es la incorporación, ¿cierto?, de alimentos a partir de los cuales nuestro sistema digestivo está capacitado para extraer entonces las sustancias fundamentales que van a cumplir esta función de nutrir y que nosotros llamamos habitualmente los nutrientes, ¿ya? Ahora, es súper común confundir el tema de lo que es alimentación con nutrición, pero no son lo mismo, porque la nutrición es un acto de tipo involuntario, es decir, una vez que nosotros consumimos alimentos, nosotros ya no somos capaces de determinar que nuestro cuerpo se nutra o no, eso nuestro cuerpo lo hace de manera independiente. Sin embargo, la alimentación es un proceso voluntario y consciente a la hora de digerir alimentos, por lo tanto, nosotros en ese contexto podemos decidir con qué alimentarnos, pero no podemos decidir cómo nos estamos nutriendo. Claramente, podemos hacer entonces un cambio en nuestra alimentación que va a afectar a nuestra nutrición. Cuando uno entonces sigue pautas de ingesta de alimentos, y también para cuando no las siguen, trae consecuencias sobre lo que son nuestras formas de nutrirnos y por lo tanto pueden afectar a nuestros estilos de vida. Así entonces, cuando tenemos una dieta equilibrada, vamos a decir que tenemos una buena nutrición, ¿cierto? Y por ende vamos a ver mejoradas algunos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, fortalecer nuestro sistema inmune, tratar, ¿cierto?, de mantener una cantidad de energía suficiente para funcionar, nuestro cuerpo va a poder reparar tejidos, producir multiplicación celular para reemplazar algunos tejidos, ¿cierto?, que estén dañados, y eso se hace porque a partir del proceso nutritivo nosotros hemos obtenido los nutrientes necesarios para estos procesos. Por el contrario, si tenemos una dieta desequilibrada, ¿cierto?, puede producirse algunos efectos en nuestros estilos de vida. Por ejemplo, si tenemos una dieta que es de cantidades excesivas, ya sea una ingesta excesiva o grande de calorías que no se van a gastar, o por un exceso, ¿cierto?, de algún nutriente en particular, como puede ser el exceso principalmente de grasas y azúcares, podemos causar efectos como el sobrepeso o la obesidad. Pero también puede generarse efectos tan negativos por falta de alimentos que van a provocar entonces una mala nutrición. De tal manera que nosotros podemos tomar decisiones en cuanto al tipo de alimento que tenemos y debemos consumir, ¿cierto? Y para eso es súper importante la información que uno tenga, porque para tomar decisiones uno debe informarse a partir de fuentes confiables y efectivas, no, funciones que son primordiales a la hora de tomar una decisión, sobre todo en este aspecto nutricional. Cuando hablamos entonces de nutrición, inmediatamente hablamos de metabolismo. Cuando uno habla de metabolismo, está hablando de todas las reacciones químicas que ocurren, ¿cierto?, dentro de nuestro cuerpo, y ese mismo concepto lo podemos llevar a nivel celular. Las células también tienen un metabolismo que está basado, ¿cierto?, en los nutrientes que le llegan por la vía sanguínea. Entonces, cuando el organismo requiere
este aporte periódico, ¿cierto?, de nutrientes. Estos nutrientes van a ser utilizados en distintas funciones. Por ejemplo, para fabricar tejidos, para la construcción de otros tejidos nuevos, para regenerar tejidos, para ser un aporte energético, porque los nutrientes tienen asociados una cantidad de energía que nosotros la podemos medir en kilocalorías, ¿cierto? Y también estos nutrientes tienen una función reguladora. Ahora, dentro de los distintos tipos de nutrientes, ¿cierto? Hay algunos que son más primordiales que otros, si bien es cierto, todos son importantes, hay algunos que, dependiendo del tipo de nutrientes, van a tener una función más preponderante o más importante en una u otra de las funciones que estos nutrientes cumplen en nuestro organismo, ¿ya? ¿Cuáles son los nutrientes que nosotros necesitamos sí o sí? Los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, las proteínas y el agua. Todos los alimentos van a aportar uno o varios nutrientes al mismo tiempo, ¿ya? Pero estos nutrientes entonces van a ser utilizados en una de las tres funciones que yo les mencioné anteriormente, la función plástica o estructural, la función energética o la función reguladora a nivel metabólico. Para poder entonces nutrirnos como corresponde, probablemente usted vio en cursos anteriores, ¿cierto? En niveles anteriores de su educación, la famosa pirámide nutricional. Esta pirámide es tremendamente importante porque no solo muestra los niveles de nutrientes que puede aportar cada alimento, sino que la forma que tiene me indica cuáles son los alimentos que yo debo consumir en mayor proporción, que están siempre ubicados hacia el lado de la base de esta pirámide, ¿cierto? Y a medida que voy aumentando en la altura de esta pirámide, se van a ir ubicando los otros alimentos que debo consumir en menor proporción. Así, entonces, tenemos, por ejemplo, en la base de la pirámide, el agua, que siempre es necesario consumir, ¿cierto? Debemos consumir una gran cantidad de agua, que la podemos consumir a partir de varias fuentes. Agua pura, ¿cierto? Puede ser a través de infusiones como el té, ¿cierto? Jugos naturales también aportan una cantidad importante de agua. Luego, ¿cierto? Vienen un poco más arriba los hidratos de carbono, donde usted probablemente identifica alimentos como los cereales, como las pastas, ¿cierto? Las papas, que aportan una tremenda cantidad de hidratos de carbono y que son hidratos de carbono beneficiosos porque van a ser utilizados como fuente de energía rápida. Y dentro de este mismo espectro, entonces, encontramos lo que son el aporte proteico, dado principalmente por proteínas, ¿cierto?, derivadas vegetales, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres, garbanzos, poroto, lentejas, ¿cierto? Y así entonces voy subiendo en los distintos niveles de mi pirámide alimenticia. En la imagen que usted está viendo acá, ¿cierto?, usted puede identificar entonces los distintos pisos que cuenta esta pirámide. Si usted la observa bien, se va a dar cuenta que está esta imagen estructurada de tal manera que le va indicando incluso las porciones ideales que uno debiese consumir de manera diaria de cada uno de los niveles de esta pirámide alimenticia. Y hacia el final tenemos, ¿cierto?, los dulces, las grasas untables, donde tenemos, por ejemplo, la mantequilla, los snacks salados, que uno debiera consumir en forma muy esporádica. Y es ahí entonces cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando usted, por ejemplo, se come una colación, y no estoy hablando solo de la colación que consume cuando estamos en clase, sino que una colación a media mañana, lo ideal es que no esté basada en este tipo, ¿cierto?, de alimentos, sino que idealmente sea una fruta, ¿cierto?, una verdura, que va a tener un componente nutricional mucho más importante que si usted consumiera, por ejemplo, un helado o un pan con mantequilla, ¿cierto?, que tiene otro tipo de nutrientes y que habitualmente no son tan efectivos al momento de tratar de generar una nutrición saludable.
Otra de las fuentes importantes al momento de elegir lo que se come es lo que se llama el plato Harvard. La Universidad de Harvard, específicamente en su escuela de salud, desarrolló hace ya años atrás, es un buen par de años atrás, lo que se llama el plato saludable, que es la imagen que usted está viendo aquí. Este plato saludable tiene la gracia de que este círculo que representa el plato se ha dividido en proporciones para poder destinarlas, cada una de ellas, ¿cierto? Y de manera específica a los componentes de este plato. Por ejemplo, si yo lo llevo hacia el lado izquierdo del plato, usted debiera darse cuenta que el 50% de este plato debiera estar destinado para el consumo de frutas y verduras, un 25% de cereales integrales, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, pan integral, pastas integrales, arroz integrales, ¿cierto? Y el otro 25%, más o menos, ¿ya? En realidad podría ser hasta un 30% de proteínas saludables, donde yo encuentro principalmente pescados, legumbres, ¿cierto? Que son un tremendo aporte de proteínas y que, fíjense que las personas que tienen dieta vegana conocen muy bien el aporte de los vegetales y sobre todo de las legumbres, porque ellos saben que es una fuente fundamental de obtención de proteínas al momento de la nutrición. Y este plato saludable, ¿cierto?, debe ir acompañado siempre, ojalá, de agua, de té, de café, ojalá con poca azúcar o de preferencia nada de azúcar, ¿cierto? O jugos de fruta que también tienen un límite, porque habitualmente van saborizados con una cantidad de azúcar y esta azúcar refinada ya se ha determinado que no es tan saludable, sino que más bien solo aporta azúcares que no son recomendables a la hora de la nutrición. Pero un punto importante de la nutrición de los seres humanos hoy en día son los alimentos transgénicos. A pesar de que mucha gente se queja de que los alimentos transgénicos son malos, ¿ya? Nosotros venimos comiendo como especie alimentos transgénicos hace más ya de 4 décadas. Esto de los alimentos transgénicos no es un desarrollo de la biotecnología muy moderno. Nosotros venimos consumiendo transgénicos desde la década de los 60. Por lo tanto, son un tipo de alimento tremendamente presente en las dietas, ¿cierto? Y cuando hablo de dieta, no estoy hablando cuando usted quiere bajar de peso, ¿cierto? O restringir el consumo de algunos alimentos. Cuando yo hablo de dieta, hablo de toda la cantidad de alimentos que se consumen, ¿cierto? Dentro de un día o de un espacio de tiempo determinado. Cuando usted quiere bajar de peso, usted hace un régimen o hace una dieta hipocalórica, por ejemplo. Pero si usted dice, la dieta que yo hago, se está refiriendo a todos los alimentos que consumen. Por lo tanto, usted hace dieta todos los días. Pero cuando usted está enfermo o quiere bajar de peso, ahí está haciendo un régimen, que es distinto. Pero volvamos al tema de los transgénicos. Los transgénicos, como yo les mencionaba, son un desarrollo de la biotecnología ya de bastantes años y son parte entonces importante y habitual del consumo humano. Lo interesante, como yo les mencionaba al principio, es que usted al momento de alimentarse, ¿ya? Y por ende a tomar decisiones, ¿cierto? Dentro de los procesos nutricionales hasta donde usted pueda tomar esas decisiones, usted lo haga con conocimiento de lo que está consumiendo. De ahí es importante también rescatar que se hace necesario que usted lea las tablas nutricionales de todos los alimentos que se consumen, cosa que usted decida en conciencia si lo que está en el fondo llevándose a la boca para su alimentación es lo que usted efectivamente necesita y requiere. En cuanto a los alimentos transgénicos, vamos a decir que un alimento transgénico, ¿cierto?, es un resultado de un proceso de ingeniería genética. Es decir, está asociado a la biotecnología, como la tecnología asociada a la biología ha intervenido, ¿cierto?, a un organismo
y le ha insertado un gen. Y es lo que nosotros llamamos los organismos genéticamente modificados. Existen muchos organismos genéticamente modificados, pero nosotros hoy día vamos a hablar principalmente de los alimentos. ¿Cuál es el fin de producir un transgénico? Ya, sobre todo en el área de los alimentos, es agregarle una característica que este alimento no tenía para dar o generar un alimento con mejores características o con características mejoradas respecto del producto. Para hacerlo en términos más simples, si yo me voy, por ejemplo, a las manzanas de hace 50 años atrás, las manzanas ya se oxidaban muy rápido. Al cabo de unos 20 minutos ya comenzaban a ponerse ya más café, porque el proceso de oxidación, cuando yo partía la manzana, ¿cierto? Y al entrar en contacto con el aire, y específicamente con el oxígeno presente en el aire, estas manzanas comenzaban, ¿cierto?, a ponerse café, y finalmente mucha gente optaba por no comerla porque, claro, a la vista no resulta muy apetitosa. Se hace esta modificación de las manzanas, se le inyectan genes provenientes de otra especie, ¿cierto?, que resiste mejor los procesos de oxidación, y hoy día tenemos entonces una manzana que está muy, muy distribuida en el mercado, que usted la parte ya a los 20 minutos sigue estando con la misma condición o el mismo aspecto inicial. Por lo tanto, a la gente le sigue dando ganas de consumir esta manzana. Pareciera algo tremendamente sin importancia, sin embargo, sabemos que en nuestra especie la visualización de los alimentos es tremendamente importante a la hora del consumo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la industria alimentaria ya ha tratado, y su objetivo inicial era que estos alimentos tuvieran una mayor cantidad de vida útil y se pudiesen tener mejores momentos de aprovechamiento de estos alimentos y no se botara tanta cantidad de comida. Fíjense que existen varios productos alimentarios con características transgénicas. Por ejemplo, el tomate, el famoso tomate larga vida que usted consigue en las ferias, en los supermercados, en los almacenes, ¿ya? Es un tomate que hoy día usted lo puede encontrar a lo largo de todo el año. Sin embargo, el tomate original era una verdura, ¿cierto?, de tipo estacional, es decir, solo se concentraba su producción en verano. Hoy en día usted puede conseguir tomate durante todo el año, y es porque las semillas de tomate que se están produciendo ahora son alimentos de tipos transgénicos, es decir, han sido modificados para que no solamente se pueda obtener tomates en el verano, sino que a lo largo de todo el año. El maíz, que hoy día se llama el maíz BT, que vamos a ver un poco más adelante, también tiene estas características de ser un transgénico. También era, ¿cierto?, una verdura de tipo estacional, donde antes, si usted le pregunta a sus abuelos, ¿cierto?, o a los papás, se van a dar cuenta que antes uno comía maíz y choclo, ¿cierto?, solamente en verano. Hoy en día usted va al supermercado y encuentra una bolsita de choclo, ¿cierto?, o estos choclos en trozos durante todo el año, y es porque este maíz, estas semillas de maíz han sido modificadas ya para que podamos producir maíz, ¿cierto?, a lo largo de todo el año, considerando, por ejemplo, que el maíz es una de las fuentes principales de alimentación de algunos pueblos originarios. Entonces, no precisamente que en Chile, pero por ejemplo, los pueblos originarios, ¿cierto?, como los aztecas basaban mucho, y también los incas basaban mucho su alimentación en lo que era el maíz, ¿ya? La quinoa también, existe hoy en día quinoa modificada, ¿ya? Y que uno lamentablemente no puede identificar cuál es el alimento o el producto transgénico de aquel que no. Entonces, hoy en día se está tratando de regular también esa situación, de que se informe a la población de cuáles alimentos son de tipo transgénicos y cuáles no, con el objetivo final de que la gente decida en conciencia lo que quiere consumir, ¿ya? Porque vamos a ver hacia el final de la presentación cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de alimentos.
En esta diapo que usted ve acá, ya, voy a correr la imagen de mi cámara, ya, es una diapo que en el fondo trata de mostrarle a usted de modo muy general cómo se produce un transgénico, ya, a través de este proceso de ingeniería genética. En el fondo, es tomar un gen que yo sé que quiero insertar, ¿cierto?, de este organismo, entre comillas, nuevo, porque va a ser un organismo modificado genéticamente, ¿cierto? Y yo trato de metérselo a la célula, ¿ya? Y específicamente tratar de hacerlo llegar hasta el núcleo de esta célula, que es donde se encuentra entonces su información genética. Las formas como yo puedo hacerlo llegar puede ser varias. Aquí en la imagen está, por ejemplo, mostrándose a través de la infección de un virus, ¿ya? Es decir, el virus ha sido modificado para que introduzca, ¿cierto? Para que infecte a la célula y de ahí entonces le pueda entregar este gen que yo quiero que se quede dentro del material genético y así poder lograr el objetivo que es modificar entonces, valga la redundancia genéticamente, a este organismo. No me interesa que se lo aprenda de memoria, no tiene sentido. Me interesa más que analice la imagen, cómo se produce, cuál es el objetivo, ¿ya? Y qué alcances este ingreso de genes podría eventualmente tener en esta célula a la cual se le insertó este gen externo o foráneo, ¿ya? Aquí tengo el ejemplo del maíz BT, o el famoso maíz transgénico. Este maíz, que es el que usted habitualmente consume, que consumimos todos, ¿cierto? Es un organismo que está o fue modificado genéticamente por un proceso de ingeniería genética, y cómo se produce esta modificación, ¿cierto? Se le agrega un gen de una bacteria particular, que es la bacteria Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que se llama la proteína BT. ¿Por qué se decidió por esa proteína? Resulta ser que el maíz era un cultivo que habitualmente era atacado por muchos insectos y se perdían grandes cantidades de maíz, ¿ya? Porque los insectos consumían, ¿cierto?, los granitos de este choclo y ese era producto que ya no se podía vender. ¿Qué es lo que hizo la industria, ¿cierto?, agrícola en conjunto con la alimentaria? Generaron y lo que hicieron fue promocionar estudios que dieran origen a un maíz transgénico. Y a este bacilo, a esta bacteria, se le extrajo este gen de la proteína BT y este gen fue insertado dentro de semillas de maíz para que este maíz pudiese expresar o fabricar esta proteína BT. ¿Cuáles fueron los beneficios desde el punto de vista de la industria agrícola y finalmente la industria alimentaria? Resulta ser que la proteína que produce esta bacteria, ¿ya?, permite, ¿cierto?, que el choclo, en este caso, cuando se expresa este gen, sea de sabor más amargo y provoca un efecto a nivel digestivo de los insectos que atacan al maíz, provocándoles la muerte. Ahora bien, esta proteína, para el ser humano, cuando esta proteína BT se expresa, se produce en el choclo, para los seres humanos no tiene ningún efecto nocivo, pero sí los tiene para los insectos porque hace efecto en su sistema digestivo que es distinto al nuestro, ¿ya? Y así entonces, durante hace más de 40 años que estamos consumiendo entonces este tipo de maíz BT, que es un organismo modificado genéticamente, ¿ya? Y aquí está un poco el resumen de cómo actúa entonces esta proteína BT,
que en el fondo va a actuar como un insecticida, porque va a matar a aquellos insectos que eventualmente vayan a consumir este maíz, ¿cierto? No logra consumir grandes cantidades, ¿cierto? Y estos insectos matan porque para ellos la proteína BT ya es tóxica porque reacciona solo con el sistema digestivo de los insectos y no con la nuestra. Por lo tanto, este maíz para nosotros, que es un maíz genéticamente modificado, no tiene efecto, ¿cierto?, sobre nuestro organismo. ¿Cuáles son las ventajas de los alimentos transgénicos? La verdad es que siempre estas propuestas son discutibles, ¿ya? Pero yo insisto en el punto central de, más allá de esta presentación, es que uno tome decisiones en conciencia e informado, ¿cierto? Se propone que dentro de las ventajas de los alimentos transgénicos es que sean de mejor, ¿cierto?, condición nutricional y que además puedan aportar más nutrientes. Puede también tener la exacerbación de un sabor, es decir, tengan mejor sabor, ya al inyectarse algunos genes que puedan entonces generar esta característica. Mejor adaptación a las plantas en condiciones de vida más deplorables. Eso quiere decir que, por ejemplo, las plantas van a poder resistir mejor por las sequías, la falta a lo mejor de algún nutriente que esté en el suelo. Y entonces, eso sería una ventaja desde el punto de vista del transgénico, porque el transgénico aguantaría más la falta de agua, ¿ya? Y continuaría entonces la producción de este alimento sin ningún problema. También se dice que los alimentos transgénicos o de organismos genéticamente modificados se van a producir en mayor cantidad, lo que ayudaría, ¿cierto?, a eliminar el hambre a nivel mundial. También crecen más rápido y en mejores condiciones. Y tendría, ¿cierto?, también la capacidad eventual de no perder algunas características organolépticas, es decir, referidas a las sensaciones que nos pueden producir o a la captación de sensaciones a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Y también podrían no perder cantidades de vitaminas que pudiesen encontrarse al momento de cocinarse, porque está establecido que cuando uno cocina, por ejemplo, una verdura, muchas verduras, ya al ser cocinadas pierden una cantidad importante de vitaminas, y en los organismos genéticamente modificados, específicamente el área alimentaria, estos organismos, estas frutas y verduras transgénicas no perderían esa característica, ¿ya? No perderían entonces las vitaminas. ¿Cuáles serían las desventajas? Se plantea que tienen un incremento de sustancias tóxicas al ambiente, porque estos insecticidas, por ejemplo, que se utilizan, o estos genes, ¿cierto?, podrían afectar entonces el medio ambiente e incluso llegar a afectar la biodiversidad, porque estos genes podrían entonces ingresar a el sistema de ciclos, ¿cierto?, dentro de los organismos, y a la larga afectarlos de tal manera que podría incluso llegar a perderse especies. También podría haber contaminación del suelo, porque existen algunos estudios que plantean que los insecticidas utilizados, por ejemplo, la misma proteína BT, sale a través de las fecas, ¿cierto?, de algunos animales, y que esa proteína podría quedar en el suelo contaminando. Se habla también que generaría resistencia en los insectos, como un mecanismo de protección de los insectos para, en el fondo, evitar su muerte. Evolucionarían para poder soportar la presencia de estos supuestos insecticidas presentes en los transgénicos, ¿ya? Y que finalmente, al hacerse resistentes, tendríamos que ocupar otro tipo de insecticidas que podría entonces afectar nuevamente no solo a los insectos, sino que a la especie humana. Y entonces podrían también finalmente producirse daños irreversibles
e imprevisibles, ¿cierto? Es decir, que no están considerados a plantas y otros animales, ¿sí? Ahora, yo sigo insistiendo que es importante decidir en conciencia y de manera informada. Dentro de la guía de estudio, yo le dejo un link, ¿ya? Yo le dejo un link para que usted vea las dos posturas, aquellas que están a favor de la utilización de organismos genéticamente modificados en la industria alimentaria y otro video de profundización, ¿cierto?, relacionados con este tema de eh, el aporte que podrían hacer estos organismos dentro de la nutrición a nivel mundial. Ahora, sí se han podido determinar ciertos porcentajes de daño en la salud humana a partir del excesivo consumo, y ojo, excesivo consumo de organismos genéticamente modificados asociados a la alimentación. Han aparecido un porcentaje de intoxicaciones, resistencia, por ejemplo, a algunos medicamentos. Se ha demostrado que nuestro cuerpo de alguna forma se está volviendo resistente a los antibióticos, ¿ya? Algunas personas en un porcentaje muy bajito producen eventos de envenenamiento, ¿ya? E incluso se ha postulado que puede inducir a mutaciones genéticas, aunque eso todavía no está 100% probado. Pero sí, eventualmente podría haber daños al hígado, porque consideremos que el hígado es el órgano que está encargado efectivamente de la desintoxicación de nuestro cuerpo de todas aquellas sustancias que le puedan ser nocivas, ¿ya? Aquí le hago una pasada a la guía de contenidos. En la guía de contenidos usted va a encontrar tres actividades, ¿ya?, relacionadas con la pirámide de alimentos, ¿cierto? Luego el plato Harvard o el plato saludable, y finalmente la tercera actividad que está referido a los superalimentos. Y ese es un tema que también está bastante en boga, porque los superalimentos hoy en día uno trata de ubicarlos ya dentro de aquellos alimentos que uno debe consumir como de manera importante, pero es bien discutible la existencia de estos superalimentos. Se van a dar cuenta en los links que el concepto de superalimento es un concepto netamente de marketing, ¿ya? Pero échale una mirada a usted y tome su decisión como el futuro adulto que usted está a punto de ser, ¿ya? En cuanto a la guía de ejercitación, son dos actividades, ¿ya? La primera tiene que ver con esta imagen que está acá, que es el análisis de una infografía de los cultivos transgénicos, ¿cierto?, en el 2015. Y la idea es que usted lo lea, ¿ya? Le he hecho una mirada en cuanto a cómo se establece este gráfico, qué serían las ventajas del uso de transgénicos, cuáles serían las desventajas de este uso de transgénicos, que le dé una mirada a cuánto espacio hoy en día ocupan en relación a el terreno que puede ser cultivable, ¿cierto? La utilización de estos cultivos transgénicos, ¿sí? Y la segunda actividad es el análisis de un texto. La idea es que usted lo analice para identificar algunos aspectos del método científico relacionados entonces con la producción de estos organismos genéticamente modificados, ¿cierto? O los transgénicos. La idea es que usted conozca acerca del tema. Recuerde que esta nueva asignatura de Ciencias para la Ciudadanía está basada no tanto en la adquisición de un conocimiento específico, sino que principalmente en que usted aprenda a investigar, aprenda a indagar, ya busque información, de alguna forma que usted también aprenda a expresarla, que también pueda sostener una respuesta, ¿cierto?, en cuanto a su fundamentación. Por lo tanto, esa es la idea fundamental de esta asignatura y es lo que estamos tratando de hacer. A mí no me interesa que usted se aprenda cómo se hace un transgénico, pero sí que al momento de
que aparezca este tema en su vida, usted tenga conocimiento de él, ¿cierto? Y pueda fundamentar sus posiciones frente al conocimiento que usted tiene. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el momento. Espero que se sigan cuidando y que se cuiden mucho porque los quiero ver de vuelta a todos, ¿cierto? Y que nos lleguen contando de vuelta de clases que en sus familias están todos bien. No tanto como yo. Les dejo un abrazo gigante, ¿ya? Y recuerden que cualquier duda pueden hacerla llegar a través del mail. Yo se las voy a contestar lo más rápido que pueda, ¿cierto? Y aprovechen también a sus seres queridos. Un beso, nos vemos.